Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, ahora que se ha demostrado ya que en el gobierno de Felipe Calderón existió un narcoestado, pues preguntarle si desde la Fiscalía General de la República le hayan informado de que se ha abierto alguna nueva averiguación previa respecto de la delincuencia organizada que se generó en ese gobierno. Esto se lo pregunto, presidente, porque si la Fiscalía General de la República investiga delincuencia organizada, podría citar al expresidente Felipe Calderón a pues rendir cuentas ante esta autoridad, sobre todo ante el Ministerio Público Federal, y ahí pues explicar no solo la relación que tuvo con Genaro García Luna, sino también, por supuesto, qué participación tuvo él en este narcoestado. Usted lo denunció aquí en esta tribuna pública tan relevante como es la conferencia matutina que existió este narcoestado, y por tanto la Fiscalía General de la República estaría obligada a abrir una investigación específica sobre el narcoestado, quién lo hizo posible, quién participó en esta circunstancia que llevó a una alianza ya comprobada con el juicio de Genaro García Luna en esta Corte Federal de Brooklyn en Estados Unidos, una alianza entre el gobierno de Calderón y el cártel de Sinaloa. También preguntarle, presidente, si usted pues le pediría de forma respetuosa y respetando la autonomía de la Fiscalía General de la República al fiscal Hertz Manero que pudiera asistir a esta conferencia, pues para que nos dé un detalle de todo lo que se está haciendo. Se sabe que desde hace tiempo investigan a Genaro García Luna y su camarilla, pero no se sabe hasta dónde se está investigando este narcoestado, y este es un tema pues que le compete a todos los mexicanos, que hay muchísima necesidad de información, tenemos derecho a la información los mexicanos y mexicanas, y que se pudiera explicar hasta dónde podrían llegar las investigaciones aquí en México, que son distintas a lo que se lleva en Estados Unidos, porque finalmente la Fiscalía aquí pues ha abierto sus propias investigaciones. Bueno, lo que sabemos es que la Fiscalía está investigando, como tú lo acabas de dar a conocer. Hay denuncias en contra de García Luna, de su grupo, en la Fiscalía General de la República. Y existe la denuncia civil en Florida por los bienes que se presume fueron fruto de la corrupción. Eso es muy importante porque se trata de recuperar, de devolverle al pueblo de México lo robado. Antes, todo lo que se confiscaba en el extranjero quedaba allá. Ahora lo que queremos es recuperar bienes que son del pueblo, de la nación, bienes de México. Entonces, se tienen esas denuncias. No tengo información de que haya una denuncia especial contra el expresidente Calderón. Ya ustedes saben que nosotros no vamos a presentar una denuncia así, porque hicimos el compromiso de que se le tenía que preguntar a la gente, por eso se hizo una consulta, aunque millones de mexicanos votaron para que se investigara a los expresidentes. No fue vinculatoria porque no se alcanzó el porcentaje que establece la ley, y nosotros fuimos muy claros desde el principio, desde que tomé posición, de que no íbamos nosotros a perseguir a nadie,
que no es mi fuerte la venganza. Presidente, en este caso tendría la Fiscalía que abrirlo de oficio, porque finalmente la denuncia pública ya se hizo y fue un narcoestado. Ya está comprobado que allá en la Corte Federal de Brooklyn se le encuentra culpable de los 5 cargos. Son todos los cargos que le imputó el gobierno de Estados Unidos a Genaro García Luna. Se le hubieran podido imputar muchas más cosas, pero al menos de estos 5 cargos, entre ellos haber participado en una empresa criminal de forma continuada, que es equiparable al delito de delincuencia organizada en México, pues fue uno de los cargos, y es por esta alianza con el cártel de Sinaloa. Sí, pero puede ser que ya en la denuncia esté incluido, que se les esté acusando de esos mismos delitos. Hay que ver la denuncia. Yo pienso que la Fiscalía puede informar, no necesariamente aquí, porque es una institución independiente, autónoma. Tras el juicio a García Luna, los reflectores apuntan al Estado mexicano y su relación con el narcotráfico. El martes, el mexicano Genaro García Luna fue declarado culpable en Nueva York, Estados Unidos, por 5 cargos relacionados con corrupción y vínculos con el narcotráfico. El que fue secretario de Seguridad Pública de México y la cara más visible de la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, tuvo un sueldo del cártel de Sinaloa por más de 20 años. Un entramado de corrupción que ha puesto en relieve la fina línea entre el Estado y el crimen organizado en el país latino. En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón anunció su fichaje para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública. Genaro García Luna, él sería el encargado de liderar la guerra contra el narcotráfico durante los 6 años que duró el gobierno de Calderón. Como su señor de la guerra y una de las personas más importantes de México. Pero algo falló. ¿Quién debía poner en cintura al narcotráfico? Trabajaba a sueldo para el cártel de Sinaloa. Pero podemos pedirle al fiscal, si no tiene inconveniente, porque también hay que ver el asunto legal sobre el debido proceso, si puede él hacerlo, pero yo me comprometo a transmitir esta preocupación de ustedes, lo que estás aquí planteando, y a ver qué nos dice. Y sobre esto, presidente, que usted mencionaba de que ya se hizo esta denuncia ante otra corte en Florida para recuperar el dinero, preguntarle también, porque ayer la Unidad de Inteligencia Financiera pues mandaba un nuevo comunicado reiterando que Genaro García Luna pues creó todo un aparato de corrupción, una red de corrupción con la cual pues hizo posible que tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto le asignaran estos 30 contratos, al menos 30, porque ya se sabe que pueden ser muchos más, sobre todo a esta empresa Numbap, y en ese caso pues estafó prácticamente 745 millones de dólares, algo así como 14,000 millones de pesos, que es un mundo de dinero, y pues se tiene esta denuncia que presentó el gobierno de México ante esta corte estadounidense. Preguntarle en México qué se está haciendo respecto de los funcionarios que hicieron posible
posible que este fraude multimillonario, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras áreas estarían investigando, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública o el propio Centro Nacional de Inteligencia, estarían investigando a los exfuncionarios que hicieron posible esto. Se lo pregunto porque en el sexenio de Felipe Calderón, que es cuando se le entregó la mayoría de los contratos, pues estaba al frente de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y ahí pues se dio a través del CISEN esta entrega de contratos, presidente. ¿Se está investigando a estos exfuncionarios en el caso mexicano? Sí, nada más que no sé si te equivocaste o escuché mal, pero Chong fue secretario de Gobernación. Sí, y del CISEN. El licenciado Peña Nieto. Sí, ¿no? Exacto. Y fue en el sexenio de Peña Nieto cuando el CISEN entrega la mayoría de los contratos, de estos 30 contratos ilegales. Sí, es que pensé que decías de Felipe Calderón. No, sí me refería específicamente al periodo de Peña Nieto. Sí. Mira, lo que sí podemos hacer es que venga de nuevo, que esté aquí, Pablo Gómez, si les parece, que nos amplíe la información sobre esta denuncia. ¿Cuáles son los contratos que se otorgaron? ¿Cuándo? ¿Por qué monto? ¿Cuáles son los bienes que se consideran, se adquirieron con el dinero de estos contratos? ¿Quiénes son los responsables? ¿En dónde están los bienes? Todo. Y cómo va la denuncia. Eso es lo que podemos hacer para la semana que viene. Le comentamos a Pablo. Presidente, y en mi segundo tema, ayer usted hacía esta denuncia aquí en la conferencia matutina de cómo a partir de que la ministra Norma Piña asume la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues prácticamente ha habido ya un solapamiento desde la Suprema Corte de Justicia hacia los jueces, magistrados e incluso ministros que son corruptos, porque no hay otra manera de llamarles. Y en ese sentido, pues ya las evidencias de esta corrupción han quedado expuestas, se están prácticamente liberando no solo las cuentas bancarias de delincuentes de cuello blanco, sino a los propios delincuentes de cuello blanco se les está dejando en la calle, a pesar de todo el trabajo que ha costado pues meterlos en la cárcel. Todos sabemos que estos son traficantes de influencias y que ha sido muy difícil lograr que caigan en la cárcel. Entonces, preguntarle, presidente, si no es momento ya que desde aquí, desde esta tribuna, se dé a conocer los nombres de estos juzgadores que se han vendido al mejor postor, que son corruptos y que están haciendo todas estas liberaciones. Se ha hecho en otros momentos, pero digamos que son caso por caso, pero aquí lo que necesitamos es conocer hasta dónde llega esta corrupción en el Poder Judicial. Está claro que la ministra Norma Piña pues no va a hacer ninguna reforma al Poder Judicial que tanto se necesita, porque ya está solapando a estos corruptos. Presidente, muchas gracias. Bueno, hay que respetar la independencia del Poder Judicial y esperar a que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en beneficio de todos y con apego a la impartición de justicia pronta, expedita, verdadera. Entonces, tiene que llevarse a cabo una reforma. Es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial, como en los otros dos poderes. La diferencia es que en el Poder Legislativo ya ha habido cambios. Ya no hay moches como había antes.
de que incluso hasta le daban dinero a cada diputado por los votos. Eso no hace falta presentar pruebas, es de dominio público. Aquí podrían venir legisladores a narrarnos cuánto les daban y por qué motivo. Bueno, de manera sencilla, hemos hablado de que durante 3 años consecutivos, estando Carstens en Hacienda, aprobaron los diputados de ese entonces el presupuesto público por unanimidad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Era un presupuesto para favorecer al pueblo? ¿Se acuerdan ustedes de que haya habido algo así importante? Aumento de salario, incremento a los programas de bienestar, un plan de combate a la corrupción, un plan para establecer una política de austeridad de Estado. Nada, nada. Y posteriormente lo siguieron haciendo. ¿Qué hacían? Entregaban dinero del presupuesto a los legisladores, cuya función no era ejecutar obras, les entregaban oficios de autorización para ejecutar obras. Casi todo el presupuesto para deporte lo hizo durante más de 20 años, según el fallo del martes de un tribunal de Nueva York. Culpable fue el veredicto unánime del jurado, culpable de todos los cargos que le habían sido imputados: conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para importar cocaína, delincuencia organizada y de dar declaraciones falsas ante la justicia. Una historia cuasi surrealista, en la que incluso estaba involucrado un gato blanco llamado Perico, en referencia a la cocaína. Junto en el juicio de Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en 2019, apareció el nombre de García Luna, algo que significaría el principio del fin de su renombre como político y también de su libertad. El Chapo aseguró que él mismo le entregó maletas llenas de dinero a García Luna. Y es que, a pesar de la falta de pruebas físicas, argumentó la defensa del exfuncionario, los testimonios en su contra han sido clave para la sentencia. Quizás uno de los más potentes fue el de Francisco Cañedo, un antiguo agente federal llamado a declarar en el caso. Alusió que vio al señor García Luna con Arturo Beltrán y alias La Barbie, 2 narcotraficantes del cartel Beltrán Leiva. Estaban platicando, sostuvo Francisco Cañedo ante el jurado.